Las apariciones marianas en realidad han ocurrido en muchos países y personas han sido testigos de ellas, pero la principal es en realidad la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos. Pero ¿habrá sido en realidad un ser celestial o tal vez una presencia de origen extraterrestre? Esto sucede en 1917 en esta ciudad en Portugal, en un sector de Fátima. Y generalmente pues esto ha tenido muchas controversias porque no se ha difundido acerca del verdaderos mensajes que tienen los pastorcitos con ella. Sin embargo, pues Lucía es la protagonista, Jacinta y el otro pastorcito era el niño Francisco, que en el mes de mayo de 1917, cerca de una loma donde había un árbol muy hermoso, ven un destello de luz que encandelillan sus ojos y comienzan a ver una extraña silueta. Hay algo interesante porque las personas, la Iglesia Católica, comenzaron a modificar mucho los testimonios de estas criaturas. Y principalmente en la forma, en la figura de la silueta que se aparece, esta extraña mujer. Sin embargo, no es nada parecido a lo que hemos visto en fotografías o en videos o en iconografías. En la escritura, en la forma en que se da el testimonio de los niños, se dice que en realidad era un ser de aproximadamente 1,40 de estatura, que tenía prácticamente como un traje metalizado pero acolchonado, con muchas como especie de compartimentos y que le llevaba hasta la rodilla. Su rostro no tenía cabello, sino que era calvo, era una mujer muy hermosa y estaba como con una especie de capa y en sus manos tenía lo que era una especie de esfera que irradiaba mucha luz. Esto contradice totalmente a la iconografía que se nos presenta por parte de la Iglesia Católica con la Virgen de Fátima. Sin embargo, aquí comienzan a darse muchas situaciones porque este extraño ser le dice a los niños que va a comenzarles a dar pruebas de fe y que tienen que comenzar a hacer cosas que hagan que la humanidad vaya cambiando. Y ahí es que reciben ciertos mensajes y cada 13 de mayo se les iba a aparecer. Ellos corren con la noticia por su pueblo y muchas personas pensaban que estaban locos. Hay cosas que no se sabe, pero que inclusive en el diario de Lucía comienzan a aparecer. Se decía que en esa época la iglesia y el obispo de Portugal y de Fátima eran muy duros, eran unas personas que cualquier cosa la podían relacionar con las entidades demoníacas. Y es por eso que inclusive en una de las presencias evitan que los niños estén un 13 de mayo y los encierran en un calabozo. Inclusive había personas que hablaban de ponerlos en ollas con agua hirviendo o aceite hirviendo porque pensaban que los niños estaban endemoniados. Sin embargo, la única que puede interactuar al 100% con esta entidad es Lucía. Francisca solamente podía visualizarla y escucharla, y Francisco era el que menos interacción tenía, prácticamente no la escuchaba, solamente la veía. Y es así que comienzan a correrse este rumor por muchas partes de Portugal y cada día 13 que aparecía comenzaban a haber más y más personas dentro de ese pequeño espacio de tierra donde se aparecía. Ellos caían como en una especie de trance, inclusive hay muchos testimonios de la época que hablan que cuando ellos veían a este extraño ser o a la Virgen, como le querramos llamar, su rostro se ponían como hermosos y translúcidos. Era como ver casi niños de cristal, por así decirlo. De ahí vienen y ellos reciben la información, pero sí les dice que la última, después a los 6 meses,
que el último 13 de mayo ella daría una prueba de fe a todas las personas que habían concurrido. Por suerte existen fotos de la época y se lo conoce como el famoso milagro del sol o la danza del sol. Pero en realidad, viendo los testimonios de aquella época y a los investigadores, no correspondía al sol. Comenzaron a ver una esfera brillante que latía, parpadeaba y se movía en múltiples direcciones. Cabe la pena recalcar que ese día cayó un torrencial aguacero en el momento que estaba dándose la aparición o ese mensaje de fe entre este extraño ser y esa esfera de luz que estaba irradiando. Las personas, algunas, muy pocas tenían cámaras fotográficas, solo pequeños diarios de la localidad y se plasmaron pocas fotos en realidad, pero se ve a esa esfera de luz. Inclusive se obró un milagro porque esa esfera, cuando comenzó a recorrer o a hacer su aparición, comenzó a caer como una especie de filamentos que son conocidos como filamentos de ángel en la ufología. Y cuando una persona o ser humano tiene contacto con eso, cambia su estado físico, su estado energético. Inclusive se dice que tiene poderes curativos. Hay muchos que dicen también que cuando la tribu de Israel estaba perdida en el desierto, apareció esta esfera y también le dieron y se conoció con el nombre de maná. Y ahí apareció también en Portugal este extraño fenómeno. Pero más aún fue que cuando desaparece esta esfera de luz, todo el mundo tenía su ropa completamente seca a pesar del torrencial aguacero que había salido. Luego ya no volvió a aparecer más la Virgen. De hecho, este sector de Portugal es conocido por eventos y fenómenos paranormales que se dieron y que están registrados desde 1907. Pero lo más importante son las 3 visiones o los 3 secretos. El primer secreto básicamente hablaba de la muerte de Jacinta y Francisco a temprana edad. Los niños no se asustaron, lo tomaron con aceptación y es así que fallecen los 2 pastorcitos menores, quedando solamente con vida Lucía como única testigo de todo este evento trascendental. El segundo milagro, por así decirlo, fue que ellos pudieron ver en realidad cómo era el infierno. Ellos lo describen en muchos textos y hablan de sitio de terror, de horror, donde hay muchas almas en pena y situaciones de entidades demoníacas. Este extraño ser conocido como la Virgen de Fátima, en realidad comienza a decirles que el dinero que se había recaudado en todas esas visitas que habían tenido y que las personas habían comenzado a cobrar, que se tenía que destinar para hacer una capilla, para poner una estatua y que ella después haría que ese sitio sea altamente energético para sanar y para la visita de personas. Lo más interesante fue el tercer secreto de Fátima, que después se corrió rumores que se hablaba acerca del fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin de la Iglesia Católica, el nacimiento tal vez de un anticristo. Y hasta el día de hoy, pues oficialmente, pues el tercer secreto de Fátima se habla que todavía está escondido. Pero sucede un caso impresionante. Juan Pablo II es una persona que tenía mucha fe y que adoraba mucho el evento que se había dado de la presencia de Fátima en los 3 pastorcitos. Sin embargo, Lucía le da en un sobre sellado al obispo de Portugal ese tercer secreto. Él lo manda al papa de turno de aquel momento, Juan XXIII, y él abre y lee y dice que él no debe ser portador de malas noticias al mundo. Lo vuelve a sellar y es más adelante cuando en realidad Juan Pablo II lo puede leer. Pero sucede un evento. Un 13 de mayo, en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II es víctima de un atentado por el turco Ali Akka y obviamente sufre la herida de una bala
y este personaje turco trata de escabullirse y escapar, pero es una monja que estaba en la plaza de San Pedro, el cual lo detiene. El nombre de la monja, Lucía, igual que el nombre de la pastorcita que había tenido esa revelación. Y Juan Pablo II, ese día fue el mismo día 13 de mayo que se conmemoraba un aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima. Y hay algo interesante porque después él, cuando se recupera, pide hablar con su atacante, por así decirlo, y se reúne con él en la prisión. Y él le dice, Ali Akka, a Juan Pablo II, le dice que había sido impulsado por una fuerza extraña a dispararle, que él no quería hacerlo. Juan Pablo II lo perdona y la bala que le sacan a Juan Pablo II la pone en una situación de ofrenda cuando se canonizaron a los tres pastorcitos en la iglesia o en la capilla que se encuentra actualmente en Fátima. Ahí está la Virgen y ahí se encuentra esa bala. Así que no lo sabremos todavía a ciencia cierta si la tercera profecía se refería al atentado a Juan Pablo II, porque en unos escritos Juan Pablo II dice que le dice al secretario que publique esa carta. Y en la carta básicamente está la presencia de un ángel con una espada, se ve a un hombre de blanco que es violentado, que tiene mucha sangre en su cuerpo y que está arrodillado ante cruces. Él, Juan Pablo II, asume que la tercera profecía de Fátima se correspondía al intento de asesinato en contra de él. Sin embargo, entre corrillos todavía se especula que esa no es el verdadero tercer secreto, sino que vienen situaciones catastróficas. Es más, una de las personas, de los secretarios dentro del Vaticano, hablaba que decía la carta que a partir del 2020 comenzarían a darse las señales del fin de los tiempos. Y recordemos, en el 2020 fue la pandemia que asoló a toda la humanidad.